Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Aquí estás,
Así es, Dios reina por la eternidad y para siempre Él reina y Él tiene absolutamente control de todas las cosas que suceden, es decir, de todas las cosas que están pasando. Aunque ahora vemos que en el día de hoy vemos que hay una anarquía, vemos que no hay justicia, pero llegará un día en que Él va a gobernar. Y aún con todo y con eso, Dios sigue gobernando, sigue sentado en su trono de gloria. Seguimos compartiendo la palabra de Dios y estamos aquí en la carta de Hebreos capítulo 11 y ahora vamos a tocar el tema de Moisés. Moisés capítulo 11 y versículo 23 dice la palabra de Dios. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Podemos considerar en primer lugar que la fe de los padres de Moisés era una fe audaz, una fe amorosa. Nosotros podemos ver a lo largo de esta serie de estudios que estoy dando aquí a través de Hebreos capítulo 11 que hay diferentes clases de fe. Y la fe de los padres de Moisés era una fe audaz y una fe amorosa. Si bien Abraham era respetado por los hebreos, por todos los hebreos, como el hombre que Dios escogió para la fundación de la nación de Israel, no menos importancia tenía para ellos aquel que Dios usó para darle la ley y para darle la libertad de la esclavitud de Egipto. Este hombre era Moisés. Pero Moisés, como todos los hombres, dependían y dependemos de Dios. Y como todos los hombres, pues nacemos y hay acontecimientos y es lo que nos dice aquí Hebreos 11:23. Así que por tanto empezaré aquí y vemos que en lo que a primera vista se ve en la fe de los padres de Moisés, vemos que los padres de Moisés, el padre concretamente, se llamaba Arán y era descendiente de Coat. ¿Quién era Coat? Pues Coat, como vemos aquí en Éxodo 6:18, dice: y los hijos de Coat, Arán, Iat, Hebrón, Uziel, y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Está hablando cronológicamente de los años de estos hombres y vemos aquí como él era, Arán era su nombre. También encontramos que su esposa era Jocabed y Jocabed nos dice en Éxodo 6:20: y Arán tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Arán fueron 137 años. Por tanto vemos ya que Jocabed era tía de Arán, con quien él se casó. También esto nos lo dice en Números, libro de Números 26, versículo 59. Dice que la mujer de Arán se llamó Jocabed, hija de Leví. Notamos aquí que era de la tribu de Leví, también igual que Arán, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Aarón y a Moisés y a María, es decir, 3 hermanos que tuvo Moisés fueron él y 2 más, Aarón y su hermana María. Así que por lo tanto vemos que pertenecía Jocabed también a la tribu de Leví, que más tarde sería luego la tribu de los sacerdotes, sacerdotal. Lo mismo que Aarón, su esposo de Leví, y como hemos visto tenían estos 3 hijos, a Aarón, a Moisés y a María. Tenemos por tanto aquí la descripción de los padres de Moisés y de sus hermanos. Pero vayamos ahora a los acontecimientos que dieron lugar a que los padres de Moisés tomaran esa decisión. ¿Y cuáles fueron los acontecimientos? Bueno, todos sabemos que ellos estaban ahora, no eran como los tiempos buenos, se puede decir, cuando ya estaba José, vivía José. José ya había muerto, pasaron los años y ya llevaban se puede decir que llevaban 300 y pico de años y estaban ahí. Ahora ya no eran los tiempos buenos, sino que eran los tiempos de esclavitud. Y entonces vemos que el faraón tiene una idea movida por la incertidumbre que luego veremos más adelante, porque el pueblo de Israel iba creciendo en número y entonces él sintió temor por esto. Entonces en Éxodo 1:22 dice que entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida.
Parece ser que este mandato, no obstante, el mandato que da aquí el faraón, dicen los estudiosos de la Biblia, que este mandato solamente duró de 4 a 6 meses. Pero bueno, era un mandato que al que le tocaba, como en este caso fue Moisés, pues le tocaba de lleno, como se puede decir. No cabe duda que Faraón debía de haberse sentido a tomar esta decisión amenazado por el crecimiento numérico de los israelitas. Y con este crecimiento de Israel también se estaba cumpliendo de igual manera la palabra profética que Dios le dio a su siervo, a Abraham, y se la dio de que ellos estarían más tiempo y estarían ahí como esclavos en Egipto, es decir, que se estaban cumpliendo proféticamente los tiempos. Por tanto, los padres de Moisés sabían, y quiero subrayar esta palabra, sabían que lo que estaba ocurriendo a Israel no era fruto de la casualidad. Esto es lo mismo que está ocurriendo también en los días de hoy. En los días de hoy están ocurriendo muchas cosas en nuestro planeta, en las naciones. Se habla de globalización, se habla de Naciones Unidas, se habla, por ejemplo, de Europa Unida. Se está hablando todo de una globalización y todo esto no ocurre por casualidad, sino que Dios mismo en su palabra ya está profetizado de que todas estas cosas ocurrirían. Ahora bien, ¿quién distingue y quién saben estas cosas? ¿O quiénes las pueden discernir? Pues son aquellas personas que tienen su fe depositada en el Hijo de Dios, en Jesucristo. En este caso, aún todavía no estaban en el Nuevo Testamento los padres de Moisés, sino que estaban en el Antiguo Testamento, pero ellos creían en Dios y sabían, por tanto, la profecía, lo que Dios le había dicho a Abraham, de que estarían en esclavitud. Esto ellos lo sabían, y lo que estaba ocurriendo, como he dicho, no era producto de la casualidad. Muchas veces las personas piensan que las cosas que ocurren es producto de la casualidad, pero como he dicho al principio, Dios tiene control de todo las cosas, aunque aparentemente parece que no ocurra nada, que no pase nada. Por tanto, ellos ya llevaban más de 300 años y vemos ahí que los designios de Dios se iban cumpliendo fielmente. Por tanto, no he de extrañar que los padres de Moisés, ellos fuesen unos creyentes en Dios, creían a Dios y fuesen fieles, ya que ellos estaban viendo la confirmación de cada acontecimiento que Dios anteriormente ya había confirmado a Abraham. Y esto también sacamos de aquí una enseñanza que puede ser para aquellos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, y que podemos notar día tras día como los acontecimientos que están ocurriendo, como he dicho antes, no solamente la globalización, sino los bancos, cómo van tomando el control de las naciones, cosas que hace unos años era impensable que esto ocurriera, pero vemos que está ocurriendo en los días de hoy. Así que vemos que todo se va cumpliendo. Ahora bien, vemos aquí que ellos sabían, los padres de Moisés, sabían que ellos estaban de esclavitud, pero no iban a estar por mucho tiempo. Ellos sabían, no sabían cómo, de qué manera, pero que Dios lo iba a sacar de ahí, de la esclavitud. No iban a estar siempre ahí. Ellos no sabían. Ahora bien, cuando ellos tienen a su hijo, a Moisés, notamos aquí, como dice la palabra de Dios, que ellos vieron que su hijo era hermoso. Y podemos hacernos una pregunta, y es la siguiente: ¿qué padre hay que vea a su hijo feo? Nadie. Todos los padres, tanto el hombre como la mujer, tanto la madre como el padre, ven a sus hijos no hermosos, extremadamente hermosos. Pero vemos que los padres de Moisés vieron a su hijo, como dice, hermoso. No solo lo vieron con los ojos de padre, es decir, mi hijo es más hermoso, sino que también vieron que estaba bien sano, bien saludable. Y tal vez el niño podría ser que fuese bello. Un niño recién nacido, todos los niños son bellos, pero parece ser que este niño era algo especial, tenía algo en él que le hacía a sus padres pues el mirarlo como algo que era fuera de lo normal. Todos los padres, como he dicho, ven a sus hijos que son bellos, que lo aman, a sus hijos, que los quieren, que dan su vida. Y vemos que siglos más tarde el salmista
lo dejó esto implícito en la palabra de Dios en los Salmos, cuando dice en el Salmo 123, versículo 3, «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Hallamos aquí que es una bendición de parte de Dios el poder tener hijos, y cuanto más en aquella época que estaban pasando de esclavitud. Por tanto, no fue tan solo el amor de padres lo que le llevó a ocultar al niño, sino que también ellos vieron algo especial. Además, si Dios le había dicho que el niño y el niño que le habían dado era un niño que era hermoso, ¿quién era Faraón para que le quitase la vida? Si Dios le había dado ese niño, esa criatura. Además, aunque el poder del faraón era un poder que en aquellos tiempos era, lo consideraban así los egipcios, que tenía decisión sobre las vidas de las personas, que el faraón podía dar y quitar la vida a su antojo a quien quisiera. Pero recordemos siempre que el faraón, igual que todos los reyes que ha habido, césares, emperadores, etc., son hombres que están por un tiempo y son, entre comillas, todopoderosos en su país, en su tierra, en ese lugar. Y por un tiempo, sí, a lo mejor muchos de ellos malogradamente los asesinan, los traicionan y resulta que ya no son tan todopoderosos. Pero en ese momento ellos se consideran, al dictar esa ley de que los niños lo debían de dejar morir cuando nacieran, los niños israelitas, ellos se consideraban como que tenían poder sobre toda vida para dar y quitar a su antojo. Sin embargo, los padres de Moisés no lo creían así. Ellos sabían muy bien que por encima de Faraón estaba que uno que es el Todopoderoso, que es Dios, y que Dios no está como los faraones o como los césares o como los reyes, que está un tiempo aquí en la tierra, sino que Él reina y reina con poder y reina por siempre, por los siglos de los siglos, como nos dice la palabra de Dios. Él reina con autoridad. Así que hallamos que los padres de Moisés, ellos decidieron, en vez de confiar en la protección humana, confiar en Dios en todo momento y no hacer lo que era corriente, que era en aquel caso que habían dictado esa norma, esa ley, por el faraón. No iban a dejar que su hijo muriese. Aquí encontramos también este ejemplo de la fe de los padres de Moisés. Sin duda, influyó luego más tarde en Moisés cuando era un niño, cuando era un adolescente y cuando era un joven y también un hombre. Influyó decisivamente en su vida. La fe de cada padre y de cada madre en los hijos influye, queramos que no, y sea cual sea nuestra actitud, así van a influir. Se dice que los niños cuando son pequeños son como una esponja, que lo absorben absolutamente todo. Y es así. Los niños pueden absorber tanto lo bueno como lo malo. Pero también tenemos otro ejemplo de aquellos padres que son fieles a la palabra de Dios. Y como nos dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Está hablando aquí Pablo a Timoteo y le está recordando y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que vemos que este joven Timoteo, que estaba pastoreando una iglesia, él había tenido una fe de su abuela, de su madre, que le habían enseñado el temor santo a Dios en todo momento. Y esto contribuyó para que más adelante este joven se convirtiera en un siervo de Dios. Y hay que también aquí una reflexión, hay también un pensamiento para nuestra vida. Se suele decir que de tal palo, tal astilla. Esto es una realidad dentro de la familia. Por ejemplo, voy a mostrar 3 clases de ejemplos de padres. Primer ejemplo, hay padres que se pelean, que llegan incluso los gritos y las peleas se enteran toda la vecindad. ¿Y cómo no se van a enterar también los hijos y la familia que conviven con ellos, y quizá en la misma casa o en el mismo piso? Vemos que ellos se pelean de vez en cuando, se gritan, se faltan el respeto.
y suelen hacer de vez en cuando, pero luego más tarde se divorcian y suelen salir muchas veces. La gran mayoría, no todos, pero muchas veces, la gran mayoría suelen salir hijos de la misma manera. ¿Por qué? Porque ellos han absorbido eso. Incluso hay estudios de hombres que son maltratadores de mujeres que les pegan y que incluso las asesinan. Y que luego cuando viene el psicólogo a la prisión y empiezan a contarle su vida despacito, lentamente, día tras día, le van sacando ahí lo que ha sido su niñez, lo que ha sido su adolescencia, su juventud. Ellos se dan cuenta que su padre y su madre, o quizás su padre, era una clase de hombre como el que estoy describiendo aquí, que se peleaba, que gritaba, que faltaba el respeto, que pegaba, y como niño todo lo absorbe como una esponja, pues él también, cuando llegó a ser hombre, también hizo lo mismo, porque llevada por esa circunstancia él pensaba que era lo normal para darse a respetar. No había aprendido otra cosa, y vemos los resultados que hay en el día de hoy. El segundo son los mismos pasa de los padres cristianos. Por ejemplo, en sus hogares es todo lo contrario de lo que he dicho en primer lugar. Son padres, por ejemplo, que hay respeto entre todos los miembros. Es decir, cuando uno habla, que se considera lo que está opinando, lo que está diciendo. El centro de atención cuando se está hablando no es la televisión ni el ordenador, sino que es estar en familia, comiendo, conversando, etc. Se puede respirar también de un hogar cristiano ese amor, el amor de Dios entre todos sus miembros. ¿Pero por qué? Porque tanto el padre como la madre se preocupan de que ese respeto, de que ese amor esté y se fomente dentro de la familia y dentro de los hijos. Lo mismo ocurre con, en vez de estar viendo cualquier otra cosa del mundo, pues dedicar un tiempo a la oración desde pequeñito, a la Biblia. Se fomenta también el amor al prójimo. ¿Y qué es lo que pasa? Suelen salir, la gran mayoría, hijos a esa manera. Así que estamos viendo, en relación con lo que he dicho anteriormente, que Moisés tuvo unas buenas raíces espirituales que eran su madre y su padre. Él pudo ver con sus propios ojos y experimentar pues ese respeto, ese temor que se había en la casa por Dios, por el Todopoderoso. Recordemos que los padres de Moisés, ni Moisés mismo, no tenían la Biblia, no tenía el Antiguo Testamento y mucho menos el Nuevo Testamento, porque aún no se había escrito. Pero, sin embargo, en su corazón ellos creyeron a Dios y temían a Dios. Temer no quiere decir miedo, sino era un temor santo, reverente hacia Dios. He dicho dos clases de padres, pero también hay una tercera, y esta la he dejado para la última. Y hay padres que dicen ellos, creen en Dios, pero en cambio no hacen su voluntad. Sí, son aquellos padres que pueden ir incluso a la iglesia, pueden ir los domingos de vez en cuando a la iglesia. Suelen ser amables, serviciales, incluso caritativos y honestos, pero sin embargo en casa son todo lo contrario. Son intransigentes, autoritarios, poco tratables, y con su actitud lo que hacen es que son tropiezo para el día de mañana para sus hijos, en todos los sentidos, porque el hijo entonces ve en sus padres que son unos hipócritas, unos religiosos y nada más. Y qué lamentable es cuando un hijo puede venir a los pies de Cristo después de haber sufrido mucho y haber sufrido precisamente por tener unos padres así. Quizá unos padres como los que he dicho en lo primero, que se pelean, que gritan. ¿Qué ejemplo están dando a sus hijos? Y los otros que aparentan ser caritativos, honestos, serviciales, amables, pero que en su casa son como ogros, que no hay quien le diga nada, no hay una sonrisa en casa, son autoritativos. ¿Qué clase de ejemplo están dando a esa persona cuando está viendo al niño o la niña que su padre en la iglesia o con los demás se comporta de una manera
y en casa de otra. Vemos por tanto que los padres de Moisés no eran así, sino que eran fieles y habían creído. Y como he dicho antes, no tenían la Biblia, ni mucho menos, pero en su corazón había ese temor a Dios. Esto mismo también vemos que ocurría con los padres israelitas, es decir, no todas las familias que había en Egipto cuando que eran esclavos, no todos eran, ni mucho menos, como los padres de Moisés, como pasa en el día de hoy. No todas las familias tienen el temor de Dios, no todas las familias creen a Dios, ni mucho menos. Y como ahí he puesto el ejemplo que puede haber el religioso, puede haber aquel que no quiere saber nada, el ateo como el primero, chilla, grita, hace lo otro, pero también puede haber ese remanente, ese pequeño grupo de familias que verdaderamente creen a Dios y quieren por encima de todo hacer su voluntad. Así que encontramos también que cuando Israel estaba en Egipto, había muchísimas familias dentro de la población de la nación de Israel, pero no todas eran fieles al Señor. No todas creían a Dios. Y por tanto esto lo vamos a ver con la ayuda de la palabra de Dios. Y encontramos ahí, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14, el último capítulo ya de Josué, las últimas palabras que le está diciendo. Y Josué se estaba viendo lo que venía. Pues luego más adelante él dice, vosotros haced lo que queráis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero aquí ahora le está diciendo en Josué, capítulo 24, versículo 14, dice, ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Fíjate lo que dice ahora. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que le está declarando aquí Josué al pueblo cuando ya estaba en la tierra prometida? Pues le está declarando nada más y nada menos que los dioses que ellos llevaban, las estatuas que llevaban sus padres que habían sacado de Egipto, esto es, no creyeron a Dios porque Dios prohibía, Dios no quería que se le adorare a través de imágenes ni mucho menos, pues Él le está diciendo que la saquen. Es decir, ellos la habían guardado y ellos la tenían. Así que la estancia de Israel en Egipto al principio fue la solución a su problema, porque tenían hambre y recordamos que entraron 70 y algo de personas, vinieron con Jacob a Egipto. Fue la solución a su problema que era el hambre. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Que a pasar el tiempo, casi unos 400 años, los resultados a lo largo del tiempo fueron desastrosos para Israel, tanto físicamente como espiritualmente. Siempre que hablamos de Israel en esos tiempos, nos estamos refiriendo espiritualmente al simbolismo que se pone con Egipto y el mundo. Y exactamente pasa igual con el mundo. El mundo tal vez pueda solucionarnos las cosas a la mayor brevedad y puede darnos solución para algo, pero el mundo va a tratar de una o de otra manera de atraparnos y de hacer que vayamos nadando en su corriente. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, que al principio sí, estuvo muy bien y salieron del problema que era el hambre, pero ellos se quedaron allí y vemos que fueron adoptando las costumbres de Egipto. Empezaron a adorar dioses extraños que nunca habían oído, pero por aquello de las cosas, por quedar bien con el pueblo de Egipto, luego ya como una costumbre, luego ya como un rito, y luego ya como que si no lo haces parece que, vaya, este no lo hace. Pues vemos que la libertad que tenía Israel, precisamente por hacer eso, desapareció. La fe que tenían en Dios solo la tenía un remanente fiel, no todos, sino un remanente fiel, como los padres de Moisés, ya que hay evidencias claras en la escritura de los siglos posteriores de que gran parte del pueblo de Israel participaba en los ritos de idolatría en Egipto. Y no es tan solamente Josué 24:14, sino que también nos lo está diciendo en Ezequiel, capítulo 20, del 6 al 8. Fíjate lo que dice, y está hablando Dios. Aquel día
que le alcé mi mano jurando así que lo sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que le había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de toda la tierra. Imagínate. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Lo que estoy diciendo, lo que estoy confirmando, es lo que dice la palabra de Dios, y que no era todo el pueblo el que había creído en que un día saldrían de allí, sino que ahora estaban metidos allí en un atolladero, que estaban siendo esclavos, estaban viviendo malamente como esclavos y que ya ni tenían fe absolutamente en nada. Prueba de ello es que luego, más adelante, años más adelante, cuando Moisés los saca de Egipto, ellos se rebelan también en contra de Moisés pese a haberlo sacado de la esclavitud y le dijeron, vámonos allí a comer, y vamos a comer allí pepino, cebolla, vamos a comer sandía, vamos a comer... Ellos querían estar siguiendo siendo esclavos y estar en las cosas y la idolatría de ellos. Nótese aquí cómo no era todo el pueblo, sino que era una parte muy pequeña, un remanente, la que creía a Dios. Es por eso que no solamente practicaban la idolatría, sino que se olvidaron de algunas cositas, algo que Dios había ya dado a Abraham. Por ejemplo, ellos se olvidaron del sábado, de santificar el sábado. Ellos también se olvidaron del rito de la circuncisión, que Dios se lo mandó a Abraham, y era símbolo del pacto. Ellos ya no lo practicaban. Ellos, vemos aquí que la pureza relativa de sus antepasados, como eran Abraham, Isaac, Jacob y José, de resistir la influencia pecaminosa del mundo, ellos ya no la tenían en cuenta, sino que participaban de ellas, se habían sumergido en ellas. Pero a lo que la gran mayoría le parecía bien, había, como he dicho, un remanente fiel a Dios, como nos dice Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Seguramente las palabras dichas por Dios a Abraham en Génesis 15:14, saldrán, los mantenía a sus padres. Y este remanente fiel de familia, muy poquita, que había, pero Dios siempre tiene un remanente. En todo lugar, en todo momento, Dios tiene un remanente. Es más, nos dice la palabra de Dios que también su profeta, que era Elías, ese pensaba que solamente él había quedado. Señor, levanta tanto, Señor, solamente yo he quedado. Y el Señor le dijo que tenía 7,000 que no habían doblado su rodilla delante de Balaam, es decir, delante de los ídolos. Dios siempre tiene un remanente, igual que aquí. También en Egipto Dios tenía un remanente, no sabemos cuánto, porque la Biblia no lo dice, pero tenía un remanente fiel, como los padres de Moisés, que habían depositado su fe en el Señor. Nos sigue diciendo la palabra de Dios también en Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Nótese aquí como la madre, guiada por el Espíritu Santo, hizo una arquilla o una cesta. ¿Qué experiencia tenía esa mujer de hacer arquilla, de hacer cosas? Y cuánto más, con qué cuidado, con qué mimo lo debía de hacer para que no se hundiese, para que flotara. Por tanto, nótese aquí que ella fue guiada por el Espíritu Santo de Dios a hacer esa arquilla o esa cesta. Nótese también que fue Dios quien guía a la madre en todo, absolutamente en todo. Nótese que fue Dios el que tomó el control de la madre, tomó el control de la hermana luego para seguir en el río. Tomó el control también del río Nilo, sí, porque era muy peligroso.
también tomó el control de los cocodrilos, pero también tomó el control de la princesa, que lo habría de acoger como su madre adoptiva. Por tanto, vemos que Dios tiene absolutamente control de todas las cosas, aunque, como he dicho antes, aparentemente parezca que Dios no tiene control de nada, pero Dios tiene absolutamente control de todo. Y voy concluyendo con esto. La fe de los padres de Moisés era una fe audaz y amorosa. Los padres de Moisés no tan solo escondieron a su hijo por amor, sino que también porque ellos habían creído a Dios y creyeron a sus promesas. Pese a que gran parte del pueblo le dio la espalda a Dios, lo más fácil hubieran sido para estos padres hacer lo mismo, porque lo hacía la gran mayoría. Pero ellos tenían su fe depositada en el Todopoderoso. La fe de los padres de Moisés se mantuvieron firmes en sus creencias, porque sabían quién la había dado, y el que la había dado era el Señor, era el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Hoy en día, como ya dije anteriormente, hay padres que discuten, familias desunidas, cada día más hay divorcios, cada no sé cuántos minutos hay un divorcio. Hay también padres y madres que son hipócritas, pero también hay padres cristianos que aman a Dios por encima de todas las cosas y que están dispuestos a exponer su vida, como lo expuso la madre de Moisés y su padre, por hacer la voluntad de Dios. Los padres de Moisés, ellos ya sabían, porque le faltaba poco tiempo para los 400 años, que de una o de otra manera habría de venir un Salvador, a salvarlo de la esclavitud, del yugo. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, quiero decirte en esta hora que hace ya 2000 años Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, para salvarlo no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Jesucristo es el Salvador de todo hombre, de toda mujer, que viene a Él rendido, que está dispuesto a ser como esos padres, a ser como los padres de Moisés. La gran mayoría en el día de hoy no creen en nada, ni en ellos mismos, que ya es decir, y así les va. Pero si creemos en Dios y creemos en sus promesas, sabremos que ese bendito Salvador ya vino a la tierra, pero que lo mismo que vino, se fue, y no se fue para no volver nunca jamás, sino que Él se fue para preparar moradas para todos aquellos que han creído en Él. Si tú que me estás escuchando quieres en esta hora recibir la salvación que viene de parte de Dios en Cristo Jesús, pues solamente tienes que invitarle a que venga a tu corazón, porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así que si tú quieres orar conmigo y repetir conmigo ahí a donde está una sencilla y muy fácil oración, solamente tienes que repetir y decir: Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Reconozco que tú eres el único que me puedes salvar. Me confieso que soy un pecador, una pecadora, que estoy esclavizado, esclavizada al pecado. Pero solamente tú me puedes libertar de la esclavitud del pecado y darme salvación y vida eterna. Te abro mi corazón y te acepto a partir de ahora como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de corazón, el Salvador de la humanidad, está ya en tu corazón. Solamente tienes que creer con fe y seguirle, como le siguieron los padres de Moisés. Y a todos aquellos que me están escuchando también, me despido de todos vosotros. Será hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Que Dios os bendiga a todos. Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor.
sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios. Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios. Sálvalos, Señor, vean claramente tu amor. Sálvalos, Señor, que vean claramente tu amor. Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios. Sálvalos, Señor, que vean claramente tu amor. Sálvalos, Señor, que vean claramente tu amor. Tu pueblo hoy se levanta en poder, sin temor del enemigo y sin miedo a perder. Consagramos nuestras vidas a Jesús de Nazaret. Tu pueblo hoy se levanta en poder, sin temor del enemigo y sin miedo a perder. Consagramos nuestras vidas a Jesús de Nazaret.